Buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a otro episodio de La Máscara. Tenemos un escenario electoral bastante complejo. Hay un rifirrafe entre Casal y Rodríguez. Rodríguez acusa a Casal de pillo, de fraudulento, de, bueno, cualquier cantidad de ignominia, ¿no? Y Casal pues se defiende y dice que no tiene por qué dar a ejecutar esas actas, en fin. Eh, Así las cosas, vamos a conversar hoy con un gran personaje, muy querido en la prensa criolla, hizo una larga carrera en el mundo cuando era vespertino, como jefe de economía. Después fue jefe de redacción y cuando crearon la redacción única llegó a ser director del periódico, del Mundo Economía y Negocios. Estamos hablando de José Gregorio Yepes, cariñosamente Goyito, ¿no? Vamos a conversar con él hoy porque, bueno, se presenta un panorama incierto donde ya Chevron está en el país, se liberaron las sanciones a los bonos del mercado secundario, más otras sanciones que se liberaron. En fin, la periodista Luperi Reyes ha sido crítica en su análisis a través de Instagram y ha dicho que al chavismo le conviene negociar con Maduro, ¿no? Digamos que María Corina, una ingeniero muy solvente en lo técnico, recordemos la labor que hizo en aquella época con Súmate, y una política de garra eh, que ha logrado generar escaños sorprendentemente hasta lograr una aclamación el domingo pasado, pues es la candidata que se va a enfrentar a Maduro, pero inhabilitada, ¿no? Entonces, hay una cantidad de interrogantes, no nos vamos a ocupar de eso, vamos a ocuparnos de la economía. ¿Qué está pasando con la economía en este momento? ¿Y qué sería lo ideal eh, para reconstruir el país que viene de una caída del 80% del PIB? Hubo una burbuja en 2022 donde se recuperaron algunos mercados, hubo acercamiento entre Fede Cámara y el gobierno, pero eh, digamos, estamos en una especie de calma chicha, ¿no? Eh, no sabemos para dónde vamos. Y los que nos quedamos, digamos, la gente que se fue a Madrid, a New Jersey, a New York, a Miami, a Dominicana, a Costa Rica o Uruguay, que son dos de las democracias más sólidas de América Latina. Esto, esa gente, bueno, estará tranquila, ¿no? Y asume su vida de inmigrante y Goyito tiene problemas para conectarse, ya lo vamos a tener en pantalla. Esto, esa gente asume su vida, la diáspora ya pasa a 7.2 millones de migrantes, dice Inés Quintero, la presidenta de la Academia Nacional de la Historia, que nada puede pararse al lado de la diáspora en la historia de Venezuela. ¿Ok? Entonces, aquí está Goyo, vamos a darle paso.
Esto, José Gregorio Yepes es director del portal Contrapunto en este momento. Y viene haciendo un trabajo excelente, de verdad. Vamos a ver si puede unirse. No puede unirse. Instagram está dando problemas. No sabemos si porque hay polvo cósmico o los palestinos están saboteando la comunicación. Hola Alejandro, ¿cómo estás? La máscara. Hola Alejandro, ¿cómo estás tú? Es un honor tenerte aquí, hermano. No, el honor es mío, Alejandro. Y bueno, aquí dispuesto a que conversemos. Sobrevivió 24 años de aquella suplencia que yo tenía en el mundo. Sí, vale, sí, sí. La recuerdo además con, con alegría y destaco la solvencia con la que te desempeñaste. Muchas gracias por esa Así es. palabra. Mira, Goyito, yo estaba hablando en la introducción antes de darte entrada de este rifirrafe que hay entre Casal y Rodríguez, ¿no? A Casal lo acusan de pillo, de fraudulento, bueno, cualquier cantidad de ignominias, y Casal, que yo lo tengo por un hombre decente, se defiende diciendo que él no tiene por qué dar a conocer esas actas, ni por qué abrir el escrutinio a la opinión pública ni al gobierno, ¿no? Si bien tú eres un periodista especializado en economía, diriges un medio que cubre todos los ámbitos. Quisiera tu impresión en ese sentido. Bueno, Alejandro, el tema de la primaria ha movido el escenario político, lo viene moviendo desde hace rato. Creo que el gobierno, haciendo su papel de tratar de demeritar lo que, lo que sucedió, o el esfuerzo, digamos, de esta parte de la oposición, bueno, entra a jugar y cuando entra a jugar juega duro y es bien, bueno, lo puede, la adjetivación tú se la puedes dar y se la puede dar el que quiera, pero bueno, no era nada, no es raro, viéndolo jugar con fuerza, o sea, metiendo piernas fuertes, se diría en el fútbol o en el béisbol, recostando la bola, ¿no? Sí. Las condiciones de la primaria son sustancialmente distintas a la de una votación normal, ¿no? Porque bueno, es un evento particular que tiene su, digamos, sus normas para tratar de protegerse de lo que ha denunciado la oposición que el gobierno puede hacer. El gobierno, por su parte, utiliza todas sus herramientas comunicacionales para tratar de demeritarla. Y al demeritarla, la trata de colocar a la primaria de una forma que parezca que no está cumpliendo con digamos, con los requisitos, con los prerequisitos de una elección normal. Si es una primaria, la primaria la hace el que la convoca dentro de los parámetros y los cánones que acepten sus jugadores. Ahora, No los extraños. José Gregorio, digamos, la inhabilitación de María Corina, ¿qué papel juega aquí? Bueno, es una carta perdón, más que una carta, pareciera que es un juego que todavía no se ha jugado completo. ¿Por qué? Porque
el escenario de una participación como la que dice la Comisión Nacional de Primaria, pone el juego distinto. María Corina Machado hoy en su rueda de prensa decía que en algún momento ella pensaba que cualquier cifra por arriba del 500.000 de votos era buena, en unas condiciones bien complicadas. Y dijo que si ella iba a pegar del techo, brincos que la llevarían al techo con 1.000.000 de gente de participación, pero ahora la proyección dice que podría estar entre los 2 millones y los 3 millones, según las cifras de la Comisión Nacional de Primaria. Coloca el tema en otra dimensión. Durante toda la campaña electoral, yo me encargué de preguntarle a cada uno de los candidatos cuál era el número mágico que legitimaría a la primaria, ¿no? Evidentemente, la pregunta nunca fue respondida. Ellos no podían estar dando cifras de proyecciones porque además era cuchillo para su garganta. Una, porque le podían poner el techo, y dos, porque si quedaban muy por debajo, quedarían como que no estarían legitimados. Sin embargo, por ejemplo, las encuestadoras como Delfo, de Félix Ceja, hablaba de un margen entre el 8 y el 20%, que colocaba entre 1.500.000 y 3 millones. Ahora, el esfuerzo comunicacional que hizo ayer el sistema de medios oficiales hablaba de que hubo un 90% de abstención en la primaria. De ser así, de ser cierta esa cifra que se esgrimía en el sistema de medios oficial, hablamos de una participación entonces del 10% del padrón electoral, y la participación estándar promedio en una primaria en todo el planeta es del 8% del padrón electoral. Es decir, que según la información oficial, o por lo menos lo que yo vi en BTV, decía que era el 90% de abstención. Por consiguiente, era el 10% del padrón electoral. Es decir, que entonces la primaria fue exitosa y estaría confirmando la cifra que proyecta la Comisión Nacional de Primaria, porque ante un padrón electoral de 21 millones de habilitados para votar, el 10% son 2,1 millones de electores. Entonces, partiendo de esa cifra, sería así de exitoso. Ojo, hoy Jorge Rodríguez sale y con cifras, con sus cuentas en las manos, trata de contraargumentar a la plataforma unitaria, a la Comisión Nacional de Primaria, y bueno, sueltan las amenazas, sueltan todo su andamiaje de armas, digamos, comunicacionales, para tratar de neutralizar el efecto que estas primarias hayan podido tener. Yo soy de los que piensa que la jugada del gobierno, de una manera bastante inteligente, es tratar de hablarle a los suyos, de dictar la línea para defender la posición del oficialismo, digamos, del chavismo de base, de una sola vez por los canales del Estado, y de entregarles el discurso, y de esta manera poder hacerlo. Porque si comunicacionalmente lo vemos también, todo el ataque venido desde las más altas esferas del oficialismo, llámese Nicolás Maduro desde Miraflores, con la primera combatiente hablando también, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, digamos, 4 figuras emblemáticas del oficialismo respondiendo a la primaria, podrían la gente decir, se están equivocando porque están galvanizando a María Corina Machado.
Pero yo creo que la intención, más que atacar a María Corina Machado, es tratar de enviar un mensaje claro a todo el chavismo de base, a todo el oficialismo, a todo el PSUV que está, digamos, en el barrio donde la gente, donde alguna gente salió a votar, donde la gente salió a votar, para tener una respuesta, digamos, amalgamada y única que trate de restarle mérito a lo que fue el proceso del 22 de octubre. Vamos a hacer un ejercicio lúdico. Vamos a suponer que María Corina llega a la presidencial inhabilitada como está, porque Diosdado Cabello ha dicho, ninguna persona que esté inhabilitada políticamente puede participar en una presidencial, lo dijo. Pero ¿Sí? vamos a hacer el ejercicio. Y me decía, en paz descanse, el rector virtuoso, para el estímulo, hace año y medio más o menos, que lo que recogí en su labor pastoral en los barrios era que 75% de la población quería cambio, ¿no? Es decir, y los sondeos verifican un deseo de cambio, ¿no? María Corina ha hablado de medidas y ahora sí paso a tu terreno, que es la economía, como privatizar PDVSA. ¿Cómo ves eso? Bueno, fíjate, en una entrevista que acabo de revisar, que le hice a María Corina para Contrapunto, en septiembre del 2022, ella hablaba de un programa agresivo de privatizaciones, no solo el de PDVSA, sino en general. Ella cree en eso, o por lo menos en ese momento creía en eso. Y sin embargo, el tema petrolero es tan peliagudo, tan complicado para Venezuela, que ella ha venido morigerando el planteamiento, porque sabe que cuando cayó ahí se metió en Honduras y salieron muchísimos expertos, nada sospechosos o digamos, no podríamos acusarles en ningún momento de ser amigos del chavismo, a criticar por ejemplo, Quiró Serrano, por ejemplo, el paisano Rafael Quiró, hablaba de que, o sea, no puedes privatizar PDVSA porque para empezar tienes que cambiar la Constitución. Sí. Entonces, yo creo que ella también, digamos, de una manera inteligente, bueno, hace cintura sobre el tema y se mueve. Porque además el problema está en que el estado en el que vendes PDVSA, ¿no? Tendrías que verla por una cifra irrisoria. Y eso no pareciera ser lo más inteligente en este momento. De hecho, al gobierno se le ha acusado, al gobierno de Nicolás Maduro, que a través de la ley antibloqueo pudieran estarse adelantando algunas privatizaciones a la rusa, como se les dice, vendiendo las empresas por cifras bastante pequeñas, y el comprador llega, se voltea, las vende por más, y ahí, digamos, río revuelto, ganancia de pescadores. El planteamiento económico de María Corina Machado, muy centrado en una concepción liberal, apunta hacia esa defensa a ultranza del mercado. Sin embargo, yo creo que el tema social lo va o sea, para poder hacer potable, y digamos, en el año que le queda de aquí a lo que deberían ser las elecciones, porque las elecciones, hasta donde nosotros sabemos, podrían estar planteadas para el mes de octubre del año que viene, tiene que tratar de amalgamar la mayor cantidad de apoyo en función de que esa presión pudiera obligar a el gobierno, por el tema del alto costo político, o sea, elevarle el costo político al gobierno de mantener su inhabilitación. Mientras el gobierno mida que mantener
mantener la habilitación es políticamente más barato que habilitarla, la va a mantener definitivamente. Y si la ve desgastada, tiene un año o sea, no un año, digamos, tiene por lo menos 10 meses para tratar de que María Corina Machado se equivoque en su estrategia y se desgaste para, en algún momento, si no ve peligro de perder el poder, podría terminar habilitándola. O si el costo externo si el costo externo e interno es muy alto, tendría que habilitarla. Pero eso todavía es un juego que está por verse. Acuérdate que en política lo más probable es que quién sabe. Sí, ahora, José Gregorio, vuelvo con mi querida Leomeli Reyes, quien ha venido sosteniendo su análisis en Instagram, que los diálogos con Estados Unidos siguen, ¿no? Y que ahora la guerra de Israel, sumado a la guerra de Rusia y Ucrania, ponen al gobierno de Estados Unidos, que tiene elecciones presidenciales el año que viene, al menos a Biden, en la necesidad de cordializar con Maduro, ¿no? Ya Morel Prong por ahí parece que entró, y hay otras como Reliance, como Repsol, como Eni, que también quisieran entrar, ¿no? Desde ese ángulo, ¿cuál es tu análisis? Fíjate, los Estados Unidos se han caracterizado por ser pragmáticos y en este momento lograron el gobierno, que según las encuestas está en su peor momento, logra lo que al parecer es un acuerdo satisfactorio. De hecho, se firma el acuerdo y quien primero habla de entregar el campo de quitar las sanciones sobre el campo Dragón, sobre la posibilidad de que entren algunas otras empresas, es Estados Unidos. El primer gesto viene desde el lado de los Estados Unidos. Y luego Maduro habla de la liberación de los presos políticos. Realmente, cito a Henry Ramos Alup, no saboteó la elección primaria, por lo menos en su realización. Nosotros sabemos de qué podría ser, de cuánto está en capacidad para amedrentar el gobierno en la calle a las manifestaciones. Y bueno, y eso se ha producido. ¿Qué pasa? Todo lo que pueda avanzarse en eso, creo que será muy difícil de revertir. Digamos, si Repsol, Eni, Reliance entran, esas condiciones no podrán ser, digamos, revertidas. Habrá seguramente algunos otros problemas. El gobierno de los Estados Unidos entiendo que necesita tratar, o sea, mantener, recuperar al proveedor seguro que tenía antes de las sanciones para garantizar que en 5 días tiene petróleo en las refinerías, que además saben comerse ese petróleo en la refinería de los Estados Unidos. Entonces, no quiere perder Florida y necesita arreglar eso cuanto antes. Las elecciones venezolanas, seguro, por las fuentes que tenemos, se van a producir antes de las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, pareciera que el gobierno le está diciendo a Maduro: yo te voy a dar las posibilidades, te quito las sanciones, o relajo las sanciones, porque todas no se han quitado, relajo las sanciones, y tú me das unas elecciones que yo pueda justificar, ¿no? Y en ese escenario se desenvolvería los acuerdos. ¿Qué puede pasar internamente?
Ese es el trabajo que le toca a María Corina Machado y a los demás que adversan al chavismo, porque no es verdad que María Corina Machado está sola. Hay otros factores que están allí, probablemente no con la fuerza de María Corina Machado, porque ciertamente en este momento ella posee, digamos, un posicionamiento como marca política muy sólido, muy importante dentro de el tablero político. Entonces, le tocará a ella surfear sobre esas negociaciones y tratar de ver cómo se inserta dentro de esos acuerdos. Porque ¿qué puede pasar? La plataforma unitaria firmó un acuerdo y allí está refrendado por el Reino de Noruega y algunos facilitadores. Ella no puede llegar a resetear el acuerdo. De hecho, hoy no dijo eso. Hoy no habló de resetear el acuerdo, dijo, habrá que avanzar en las cosas que están, porque eso está firmado y acordado con los facilitadores. Entonces, bueno, habrá que esperar. O sea, el gobierno de los Estados Unidos va a avanzar para tratar de garantizarse su petróleo. Creo que poco le importa la democracia en cualquier parte del mundo. Aquí sí lo digo, esa es mi percepción personal. El gobierno de los Estados Unidos necesita garantizar sus intereses y el de las empresas, ¿no? Porque Estados Unidos no pelea por la democracia en Arabia Saudita. Vamos a estar claros. Y si se tiene que entender con Maduro y garantizarse el petróleo, pues se entenderá con Maduro. Y Maduro hará lo mismo. Si se tiene que entender con los Estados Unidos para mantenerse en el poder, tampoco creo que le cueste mucho. José Gregorio, pregunta final, porque no te quiero quitar mucho tiempo. Vamos al núcleo de la economía venezolana, el Banco Central, dólar e inflación. Esos tres temas. Fíjate, el Banco Central nos ha llevado a un proceso de dolarización de facto, o más bien a un proceso de multimoneda, ¿no? Porque tú puedes pagar en pesos colombianos, en euros, trabajas por CL, en dólares, o en cualquier moneda dura. Entonces, allí lo que ha prevalecido es pragmatismo. El control de cambio no se ha quitado, se ha flexibilizado. Igual que el control de precios existe, no se aplica. Recuerdo que una vez cuando trabajaba en la cadena Capriles hablábamos del aumento de precios agachaditos, ¿no? Era una de las denominaciones que se le daba en Últimas Noticias, recuerdo. Entonces, aquí hay como que una especie de acuerdo, ¿no? En el que tú pasas agachado y yo paso agachado. Y pragmáticamente nos entendemos. Eso, de cierta forma, no es transparente. No es transparente en cierto sentido. Bueno, digamos, no es transparente. Lo que sí es que está claro. Porque nosotros escuchamos a muchos empresarios y hasta dirigentes políticos dicen, es que se necesitan reglas claras de juego. No, aquí las reglas del juego están claras. Son complicadas, arbitrarias y erráticas. Eso está claro. Y entonces tiene que aprender a jugar en ese escenario. Yo no sé si tú, José Gregorio, tienes la misma percepción que yo, que hay una especie de berenjenal en la política, es decir, de nonsense, ¿no? Bueno, yo creo que el que no lo tenga, que el que no tenga esa sensación necesita darnos un taller. Fíjate, yo entrevistaba en 2017, cuando fui jefe de redacción de La Voce de Italia, el periódico de la comunidad italiana en Venezuela, al profesor Ángel Álvarez de la Universidad de Notre Dame. Y le pregunté, ya finalizando la entrevista, Ángel, esto es una oscuridad que llegó para quedarse. Y me dice, sí, ni en el corto ni en el mediano plazo salen.
Ángel, que fue director de la escuela cuando yo estaba en el bachillerato, y que es un hombre que trabaja en la politología con puro número, es decir, no hace análisis cualitativo. De modo que tú dirías que la pelea está perdida. Alonso Moleiro, Benjamín Tripier, me han dicho que han perdido la esperanza en un cambio democrático. Mira, yo tengo fe, o sea, yo siempre he preferido tener fe que esperanza, porque la fe mueve montaña, ¿no? Entonces, yo sigo apostando porque Venezuela necesita un cambio político. Algunos dicen que necesita un cambio de políticos o necesita que los políticos cambien, ¿no? Todas las anteriores son válidas, ¿no? Creo que el gobierno, para mantenerse en el poder, hará los cambios políticos y económicos que necesite, ¿no? Que necesite para mantenerse en el poder. Está en las fuerzas sociales y en las fuerzas políticas venezolanas tener la capacidad, la fuerza y la inteligencia para o hacer cambiar al gobierno en función de conseguir mejores cosas para el pueblo venezolano, o tener la capacidad a través de los mecanismos democráticos de cambiar, o sea, de sustituir, generar un cambio político o por lo menos un cambio de actores. Pero lo que sí es cierto es que para lograr el bienestar de los venezolanos necesariamente tiene que haber un cambio en todo lo que es la política económica que se aplica en el país. Bueno, como decía Carlos Andrés Pérez, amanecerá y veremos. Así es. Ya tú sabes que lo más probable es que quién sabe. Solo sí, para dar un poco de certidumbre. Yo te agradezco también el tiempo que me dedicaste. Para mí fue un placer, un honor tenerte en la máscara. Eso es repetir, si se van desenvolviendo los acontecimientos en lo económico y en lo político de manera, por supuesto, vertiginosa, que pronostico yo. Y por ejemplo, Monaldi, que fue con quien arranqué, ya quiero hablar de nuevo porque en el petróleo están pasando cosas. Así es, bueno, Alejandro, un honor, una enorme satisfacción que me hayas invitado a la máscara, que nos hayamos puesto esta máscara para conversar. Y bueno, aquí a la orden. Así es, bueno. Que bueno, seguramente nos pondremos la máscara otra vez. Cuídate.